Listo. ¿Ven solo la presentación, perdón? ¿O ven también como este documento en Word que estoy poniendo enfrente? Solo la presentación. Ok, gracias. Bien, pues vamos a dar inicio. Muy buenas noches a todos. Comenzamos esta sesión, esta 11ª y penúltima sesión de la serie de charlas San Jerónimo Lídice, Conocimiento y Valoración del Patrimonio Edificado en México. En unos momentos, en unos minutitos, ya cuando comience la charla, voy a compartirles la liga del 10º y último cuestionario, como hemos venido haciendo todas estas sesiones. Voy a dar las instrucciones. Como siempre, pueden anotar sus preguntas, sus comentarios en la sección del chat aquí en Zoom y mientras la ponente da su charla. Posteriormente se leerán y responderán en orden de aparición o conforme lo vayan pidiendo y finalmente, si aún tenemos tiempo, se atenderán los comentarios. Muy bien, pues en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de la restauradora Claudia Alejandra Garza Villegas, con el tema El patrimonio escultórico de San Jerónimo Lídice, una aproximación a sus tipologías, técnicas y materiales. A continuación, daré lectura a la semblanza de la ponente. Claudia Alejandra Garza Villegas es licenciada en Restauración por la ENCRIM. Estudió el Máster de Biología para la Conservación del Patrimonio Cultural en la Universidad Roma III en Italia y actualmente es pasante de la Maestría en Historia del Arte de la UNAM. Ha realizado prácticas en el Museo del Prado y ha participado en cursos y congresos nacionales e internacionales de conservación de pintura de caballete y escultura policromada. Es miembro activo del Seminario de Escultura Virreinal del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Se desempeñó como restauradora en el Museo del Carmen y posteriormente fue jefa del Departamento de Conservación del mismo museo. Trabajó como restauradora en el Museo Nacional del Virreinato, interviniendo escultura policromada y pintura de caballete. Además del trabajo en el INAH, ha ejecutado proyectos independientes en la empresa Garza y Santiago Restauración, fundada por ella y Naitzá Santiago en el 2012, interviniendo variedad de obras con gran valor devocional de comunidades de los alrededores de la Ciudad de México y de colecciones particulares. Entre las obras más importantes que ha restaurado están El Señor de la Conquista de San Miguel de Allende y la Virgen de los Remedios de Naucalpan. También es encargada del cuidado de los bienes culturales de la Arquidiócesis de Tlalnepantla y de los bienes muebles de la Arquidiócesis Primada de México. Así que buenas noches, Claudia. Te damos la bienvenida a este espacio. Es un honor contar con tu participación esta noche, sobre todo por el tema tan especial que nos compartirás y del cual pues ya estaremos platicando más adelante. Así que sin más, adelante, el espacio es tuyo. Puedes comenzar tu charla, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación y les voy a compartir pantalla. Y ya lo ven, ¿verdad? Listo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues como el nombre lo indica y como ya les contó un poco Dulce, pues yo les voy a hablar sobre la escultura
¿no? Que tenemos, que encontramos en la iglesia de San Jerónimo Lídice, y pues vamos a entrar un poco más de lleno como en las técnicas, los materiales, la tipología, ¿no? O sea, cómo están conformadas estas esculturas. Entonces, bueno, yo les quiero dar como un breve como preámbulo sobre la escultura policromada, y vamos a ver un poco también sobre retablos, porque dentro de este patrimonio escultórico también incluimos el retablo que tenemos en el presbiterio. Entonces, bueno, así a grandes rasgos, ¿no? Tenemos ciertos elementos que nos ayudan a nosotros a fechar la escultura policromada, porque a diferencia de la escultura española, en donde contamos con autores específicos, con contratos muy, pues sí, bien todo documentado, aquí tenemos, sí contamos con contratos, pero no tenemos los nombres propios, ¿no? De la escultura, por ejemplo, como Juan de Mesa, Martínez Montañés, Gregorio Fernández y todos estos grandes escultores del barroco español, ¿no? Que entonces, para la escultura novohispana, pues contamos con ciertas, pues, elementos, como dice ahí, ¿no? Los materiales, la fisionomía de las esculturas, las decoraciones en la policromía. Entonces, en una división que normalmente se usa en la historia del arte y un poco también en la restauración para aproximarnos a las obras, pues es como un poco por siglos, ¿no? Aunque hay que pensar que entre estos mismos siglos pues se entrelazan, ¿no? Y no es que cambiara el siglo y ya cambiaran las características, ¿no? Pero pues más o menos es lo que hemos podido, ¿no? Como pues estudiar. Para el siglo XVI tenemos escultura ligera, naturalista, de producción en serie, ¿no? Que está muy enfocada a la evangelización. Esto que vemos aquí, este Cristo, es un claro ejemplo de este tipo de esculturas, el Señor de la Santa Veracruz, ¿no? Es una escultura hecha alrededor de 1560, y para la escultura policromada en madera vamos a tener que es un poco más hierática, que tiene ropajes con pliegues angulosos, con diseños en las policromías, ¿no? Los dibujitos que tienen en sus vestimentas son mucho más chiquitos. Ahorita vamos a ver algún ejemplo. En el 17 ya tenemos escultura ligera más hierática, decoraciones un poco más grandes y, ¿no? Con elementos, a lo mejor flores y esto, un poquito más grandes y que están muy vinculadas con la decoración, con los retablos. Y en el 18 vamos a tener la inclusión de la clavellina, que es una flor, ¿no? Un clavel, como chiquito, que se va a empezar a usar mucho en las policromías. Las flores van a ser de mayor tamaño, se van a usar técnicas que se llama punzonado, y va a ser mucho más naturalista, ¿no? Que busca, pues sí, como ciertos elementos, por ejemplo, como las pelucas, los ojos de vidrio, incluso hay esculturas que tienen uñas, que sean articuladas y que se puedan mover, ¿no? Entonces, bueno, este es a grandes rasgos, ay, discúlpenme, aquí hay, perdón, había una cosa en el chat y me distraje un poco con eso. Pero bueno, entonces esto es un poco a grandes rasgos, ¿no? Para que tengamos como esta noción de la escultura policromada. Y bueno, los materiales, ¿qué materiales tenemos en las esculturas? Que muchas de nuestras esculturas y nuestros retablos de San Jerónimo va a estar hecho con estos materiales. Maderas duras de pino, oyamel, caoba, madera, por ejemplo, como de colorín, la de los frijolitos rojos, esa se va a utilizar mucho en la escultura ligera, el quiote, que es este gran tronco que sale de los magueyes, la caña de maíz para la escultura ligera, el papel amate también, telas de lino, carbonato de calcio, sulfato de calcio, ¿no? Que lo tenemos como por aquí en una imagen, que se va a usar para las preparaciones. Ahorita vamos a ver un video para que todo esto quede mucho más claro. Los adhesivos como la cola animal o el aglutinante, que es el aceite de linaza para los óleos, pigmentos, hoja de oro como esta que vemos aquí, vidrio, hueso, cabello, ¿no? Sobre todo para todos estos elementos que se le van a colocar pues a la escultura, sobre todo más hacia el siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver para empezar un poco este video. Es un video que hace el Getty Institute sobre la escultura policromada, sobre la técnica de la escultura policromada. Entonces, yo se los voy a ir contando, pero me parece que es muy ilustrativo y que nos va a ayudar como mucho, ¿no? Entonces, bueno, es haciendo una escultura policromada española, que va a ser muy similar a la novohispana, sino que igual. Entonces, los elementos estructurales es lo primero. En este caso, se hicieron radiografías de esta escultura
Y entonces gracias a las radiografías es que podemos conocer la estructura interna. Entonces lo primero son estas partes de madera que va a armar la escultora, porque aparte es la escultora, es mujer quien hace esta escultura. Entonces vean cómo son varias partes que se van ensamblando y adhiriendo para irle dando cuerpo a la escultura. Dependiendo, ¿no? Justamente de los elementos que va teniendo, pues se van agregando. En este caso, por ejemplo, el cíngulo, después viene el escapulario con sus mangas, la capucha, y ahora van a colocar, yo creo que la cara. Bueno, algunos refuerzos, ¿no? En este caso se usaron estos clavos, pero muchas veces usan pernos de madera o nada más así unidos a hueso, ¿no? El pie, las manos que se van a tallar en partes diferentes. Y por último, el rostro. La forma en la que está tallado justo se le llama de mascarita. Vamos a ver que nosotros tenemos varios ejemplos así. Y justo es para que se le puedan insertar los ojos de vidrio y unir para ya dejar la escultura pues completamente lista para los siguientes pasos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, ¿no? Cómo se va tallando, no todas las partes, pero ponen el ejemplo de la mano. Entonces se parte de este bloque de madera, como pueden ver, se marca en cada una de las caras la forma en la que se vería la mano con los dedos en sus diferentes posiciones, y lo que se va haciendo es ir quitando material, ¿no? Como es la talla en madera, vean cómo el artista va quitando todas estas partes que le van pues sobrando, ¿no? Ahí ya tiene marcados las diferentes posiciones de los dedos incluso. Ahora con estas herramientas que se llaman gubias, va a comenzar a quitar más material aún, ¿no? Pero justamente ya dando más la forma y aproximándose más al volumen que va a tener ya la obra. Ya en este paso, obviamente está muchísimo más terminada la mano, tiene diferentes herramientas, ¿no? Como estas que son limas, escofinas, para seguir desbastando, pero ya sin quitar tanto material como con la misma cubia. Vean, eso me parece increíble, ¿no? Cómo se toma el mismo de modelo, está viendo sus ligamentos y las venas mismas que va a ir tallando, ¿no? Es muy importante que vean como todos los detalles, ¿no? Las uñas, los pliegues de los nudillos, todo se va haciendo porque al final las capas que se van a poner después son bastante delgadas como para que o sea, se tienen que alcanzar a ver todos estos mismos detalles, ¿no? Entonces, desde la misma madera, los escultores tienen que dejar muy bien terminadas las obras. Ahora lo que vamos a ver es justo la técnica del estofado, lo que se llama el estofado, que son justo toda la decoración con hoja de oro de las vestimentas de la escultura. Entonces aquí lo que tiene es el adhesivo, que es una cola animal, la pone a hervir para que salga todo este colágeno. Ahora lo va a
a mezclar con carbonato de calcio o sulfato de calcio, y eso, dependiendo del lugar, se va a usar uno u otro material. Entonces, vean, es esta capa blanca que se llama base de preparación, ¿no? Entonces, esto lo va a hacer en plano, pero obviamente se le aplicaría a toda la obra. Hay que dejarla muy, muy lisito. Y ahora esto es una arcilla roja que se llama bol, que es necesaria para la aplicación posterior de la hoja de oro. Entonces, aplica muy bien estas capas de bol. Después los va a bruñir muy bien, primero lijar y luego que queden muy, muy lisitos. Ahora es una piedra de ágata, justo lo que va a hacer es acomodar toda la superficie, ¿no? Los cristalitos, para que quede con este brillo y reciba sin ningún inconveniente la hoja de oro. Como se utilizó un adhesivo justamente que es soluble en agua, ya nada más le aplica agua y con eso mismo se coloca la hoja de oro. Es muy importante que vean este paso, ¿no? Porque esta es la clave de por qué hay que tener mucho cuidado con los retablos, con las esculturas que tenemos en nuestras iglesias. Entonces aquí ya tiene toda su superficie súper lisita con hoja de oro y ahora lo que va a hacer es ponerle una pintura al temple que está aglutinada, como vemos ahí, con huevo. Entonces ahora va a ir preparando el temple, lo va a mezclar con diferentes pigmentos, en este caso con ese café, porque es el diseño que siguió la artista. Vamos a esperar que se seque y mientras va a hacer esta que es una plantilla, como un estarcido, para poder marcar el diseño en la superficie. Ya lo coloca, ¿no? Ya seco y empieza a pasarlo con esta especie como de gis, ¿no? Entonces ya está su diseño marcado en la superficie. Con un punzón, pero con mucho cuidado, va a empezar a quitar esas capas para llegar al oro. Como ven, empieza a raspar los colores y lo que está haciendo es descubrir el oro que había colocado. Esto es el punzonado o picado de lustre, como le llaman en España, y lo que hace justo es modificar la superficie para que se vea pues con estos relieves y tenga un brillo diferente. Y ya después va a preparar, ¿no?, este color blanco y va a hacer otros pues detalles más en blanco, ¿no? Que es como está hecho la policromía del San Ginés, de San Ginés. Ahora lo que sigue es las encarnaciones, que son todas las partes de carne, ¿no? De la carne, de la piel. Ahora está sellando la madera, le está aplicando una capa de aguacola, se llama, ¿no? Es el adhesivo diluido, y va a preparar otra vez esta misma pasta blanca que preparó para la hoja de oro, que se llama base de preparación, ¿no? Entonces ahí empieza a hidratar los materiales. En este caso lo está moliendo, ¿no? Para dejar una pasta muy, muy fina, porque tiene que quedar muy lisito, ¿no? Lo vuelve a disolver y a unir, ¿no? A mezclar con el pegamento, con el adhesivo, y empieza a aplicar capas de esta base de preparación sobre la madera ya sellada. Van a usar diferentes, ¿no?, herramientas, hasta incluso las mismas manos. Ya que se secó, después de varias capas, se va a poner a lijarlo, igual a dejarlo muy, muy lisito.
Y ahora va a empezar a mezclar colores para preparar el tono de la piel. Ese es aceite de linaza, porque las encarnaciones están hechas con óleo. Ahí ya tiene sus diferentes colores para ir mezclando e ir dando a las tonalidades necesarias. Cómo empieza a aplicar ya el color directamente sobre la base de preparación ya pulida. Vean cómo empieza, ¿no? A hacer color carne. Ahora va a colocar unas primeras líneas que son las venas. Y como va a dar más capas, en realidad lo que va a hacer es pues tal cual como si estuviera nuestra mano, ¿no? O sea, nuestras venas seguramente son de ese color, pero va a empezar a aplicar otras capas de color carne y entonces empiezan solo a transparentarse estos colores. Algunos detalles como más rositas, ¿no? Como para justo los nudillos y así. Y bueno, ya por último, ese es el resultado, ¿no? Si ven, pues se ve bastante, pues natural, ¿no? Y eso es para las encarnaciones. Muy bien. Entonces, bueno, eso es un poco, ¿no? Sobre la técnica de manufactura. Entonces, las esculturas y el retablo que vamos a tener que tenemos en San Jerónimo están hechos con esa técnica. O sea, lo que acabamos de ver nos da luz para ver todo lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, yo ahorita les quise poner un poco también de historia de la escultura. Por ejemplo, es de las primeras esculturas, si no es que es la primera escultura en madera policromada que se hizo en la Nueva España. La hace un discípulo de Fray Pedro de Gante, ahora está en España, pero es el Cristo que se encuentra en la iglesia de Carmona. Entonces, para que vean, ¿no? O sea, que cuáles son las esculturas que se están haciendo como recién, ¿no? Pensando ahorita en nuestras conmemoraciones de las que platicábamos hace un rato, ¿no? Entonces, tenemos este ejemplo, tenemos escultura ligera, como platicábamos sobre los materiales, que son papel amate, caña de maíz, que de eso luego podemos platicar más a profundidad porque es otro tema, pero tenemos el Cristo de Ixmiquilpan o Cristo de Santa Teresa, que se hizo alrededor de 1540, ¿no? Si lo pensamos, es una fecha bastante cercana a la conquista, o el Cristo de la Veracruz, ¿no? Son nuestros Cristos más antiguos que tenemos en la arquidiócesis. Y ya si nos vamos a las representaciones de la Virgen, tenemos por ejemplo a la Virgen de los Remedios, que es española, pero bueno, es la primera escultura policromada de la Virgen María que vamos a tener en la Nueva España. Y luego tenemos, por ejemplo, ¿no? A Zapopan, a la Virgen de San Juan de los Lagos, ¿no? Que ya son hechas en materiales ligeros, ya aquí en la Nueva España. Pero hay otras esculturas, ¿no? Como les decía, esta es, por ejemplo, la Inmaculada, que está en la iglesia de la Inmaculada, casi en eje central, y Belisario Domínguez. Y estos son el tipo de diseños en las policromías que van a tener estas primeras esculturas. Lo mismo San Diego de Alcalá, que ha perdido sus manos, pero bueno, se conserva bastante bien su policromía. Estas son las policromías que vamos a estar teniendo en estas primeras esculturas que se hacen. Y para no extendernos mucho, aquí les pongo como esta línea del tiempo de varias esculturas con las que yo he podido, pues con las que he tenido cierta relación, desde, como les decía, el Cristo de Santa Teresa, que es de 1540, hasta esculturas como esta que vemos aquí, que son españolas, pero que vamos a tener muchas en nuestras iglesias, y en San Jerónimo Lídice vamos a tener una escultura muy similar a este Sagrado Corazón, bueno, como de origen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 1540, 1570, 1610, 1620, ya hacia 1680, 1720, 1750 y ya siglo XX, ¿no? Entonces, nada más para que vean como este recorrido.
Y bueno, ya vamos a entrar de lleno a las esculturas que tenemos en nuestra parroquia. Entonces, bueno, este resucitado es uno de los ejemplos más importantes que se conservan en la parroquia. Al final vamos a hablar un poco del estado de conservación en la que se encuentran, pero bueno, lo importante es mencionar que esculturas de Cristos resucitados de la Nueva España casi no se conservan. Este es de madera, no es de madera, no es ligero, a diferencia de otros que yo he podido encontrar que sí son de caña de maíz, pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Que en realidad no va a ser un tema principal en esta época. Entonces, eso nos da, nos hace que sea una escultura, pues, súper relevante, porque al final lo que vamos a tener casi siempre son crucificados, ¿no? Nos vamos a encontrar con muchos crucificados y el hecho de contar con un resucitado, pues nos da así como ahí como una lucecita de warning, ¿no? De aquí hay algo importante. Tenemos también este San Felipe de Jesús, que de hecho pues es el que usaron para el flyer, ¿no? De la parroquia, de la charla. Y la verdad es que es una escultura muy interesante y se los pongo en conjunto con estas dos esculturas, que este es el de la Catedral de México y este es de unas religiosas, pero es una pintura de Miguel Cabrera. ¿Por qué? Porque a San Felipe de Jesús lo van a beatificar en 1627, pero lo van a canonizar hasta 1862. Y todas estas esculturas son anteriores a su canonización. Entonces es interesante pues tener las esculturas, ¿no? Que ya había una veneración de San Felipe de Jesús desde mucho antes, ¿no? De su canonización, incluso hasta hacerse pues obras, ¿no? Como el San Felipe que tenemos en nuestra parroquia, ¿no? Y bueno, tenemos estas otras dos esculturas, que son el San Jerónimo y este San José, que de hecho yo tengo ya platicaremos, pero yo creo que no es San José, y, o sea, no fue San José en un origen. Y el tipo de esculturas, como están hechas, se llaman de candelero, ¿no? O para vestir, que es como esto que vemos aquí, ¿no? Como este esquema. Son esculturas justamente hechas ya hacia la segunda mitad del siglo XVIII o finales del XVIII, principios del XIX, y justamente por esta búsqueda de mayor sí, naturalismo, ¿no? Y de que sean pues muy vivas las esculturas, se van a empezar a hacer para vestir, ¿no? Entonces va a ser el caso de San Jerónimo y de este San José. Entonces, bueno, tenemos otra de las esculturas que tenemos en la parroquia, es esta Inmaculada, que es preciosa, que es de vestir también, pero lo interesante es que el modelo que tiene esta escultura viene de Manuel Tolsá, ¿no? Entonces, esta es la Inmaculada de Tolsá del Seminario Palafoxiano de Puebla, ¿no? Esta es otra de Tolsá, pero vean cómo la posición de las manos, ¿no? Incluso el rostro y cómo aparece en el mundo y todo definitivamente está inspirada en las Inmaculadas de Tolsá, ¿no? Que van a ser muy, pues, recurrentes y que se van a copiar mucho, ¿no? Se va a buscar hacer muchas vírgenes similares a ellas, ¿no? Entonces, bueno, esta fotografía me la proporcionó la arquitecta Maritza y justamente es el retablo que tuvo por mucho tiempo San Jerónimo. Entonces, aquí yo lo que les quería mostrar justamente es que las tres esculturas que acabamos de ver las tenemos aquí. Tenemos aquí a San Jerónimo, tenemos aquí a San José, que justamente por esta foto a mí me parece que tal vez no sea San José, y al centro tenemos la Inmaculada Concepción, que también acabamos de ver. Acá también hay otra virgen, pero esta sí no logro identificarla. Entonces, bueno, lo que tenemos es este retablo en donde tenemos nuestras esculturas, ¿no? Que coinciden perfectamente, a lo mejor son un poco anteriores su creación a este retablo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que hablemos de los retablos vamos a hablar de esto, pero bueno, y esta es otra de las esculturas, ¿no? Regresando como al patrimonio escultórico de la parroquia. Y esta es una escultura muy interesante porque cuando yo la vi,
a pesar de que tiene algunos detallitos de conservación, pero es muy, muy similar a otras y nos recuerdan mucho a estas esculturas que se van a hacer mucho a principios del siglo XX y hasta 1940, 50 en España, en el norte, en Olot, que justamente van a desprenderse de toda esta pérdida de patrimonio por la Guerra Civil Española. Va a haber muchísimos bombardeos que van a estar haciendo que se pierdan todas estas obras. Entonces se necesita un lugar en donde se hagan esculturas un poco en serie, pero que tengan obviamente ciertas características formales y estéticas. Entonces, Olot va a ser, ¿no? Si ustedes lo buscan, sigue siendo una tienda de artículos religiosos, bueno, una zona, y además tiene su venta, ¿no? Todavía se llama El Arte Cristiano Olot. Y yo creo que estoy casi segura que este San Francisco es de esa fábrica, ¿no? De Olot. Y normalmente tienen un sellito. Entonces, bueno, eso es por partes de la escultura. Me he saltado algunas y las vamos a ver después, no crean que se me han olvidado. Y ya entrando de lleno al retablo, ¿no? Para no pasarnos de la hora, bueno, esto es esta comparación, ¿no? Donde tenemos nuestro retablo neoclásico versus lo que tenemos actualmente en la parroquia, ¿no? Entonces, bueno, como lo dice aquí esta plaquita, que les puse aquí un poquito más grande, y a lo mejor algunos de ustedes se han de acordar, que en 1970 se va a colocar este retablo. Entonces, bueno, tenemos un retablo neoclásico y ahora lo que tenemos son partes de diferentes retablos. No es un retablo completo y ni siquiera incluso tenemos una correspondencia entre estas partes y estas partes. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, ¿de dónde viene nuestro retablo que teníamos antes? Pues es muy similar a estos retablos que todavía algunos se conservan en la Ciudad de México y en otros lugares. Por ejemplo, se hace por Pedro Patiño Ixtolinque, que va a ser alumno de Manuel Sol. Pues las formas son similares. Obviamente en esta parte tenemos un ábside con un medio punto y tenemos obviamente algunos cambios, pero la estructura del retablo es muy similar, con una calle central, estas calles de capitel, pero bueno, pues el modelo que estamos teniendo o que teníamos en la parroquia. Y bueno, pues, ¿qué hay detrás de todo esto? Ay, perdón, se cambió. Detrás de todo atrás de los retablos nos encontramos con esto. En el video es muy similar, tenemos una estructura y una talla en madera, ¿no? En este caso tenemos pernos, uñas, aquí se alcanzan a ver las huellas de la herramienta, incluso de la hacha para estar como cortando, y esto es algo muy bonito porque lo que vemos aquí son escurrimientos del adhesivo, pero que ahora los vemos en horizontal y dices, pero ¿cómo? Si ni que el adhesivo se fuera así. Entonces, de eso lo que nos habla es que en algún momento se armó el retablo en una forma y luego se colocó ya en vertical, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños como, pues sí, elementos que nos ayudan como a entender un poco sobre los retablos. Entonces, algunas marcas, por ejemplo, no descartamos que este tipo de cosas las tengamos detrás del retablo que actualmente tenemos en el presbiterio, ensambles, pernos, estas, por ejemplo, es una marca para unir dos partes, ¿no? Entonces, para como un poco un rompecabezas para que los mismos ensambladores supieran dónde va cada parte, ¿no? Incluso tenemos retablos como este, que es de Tepozotlán, del Museo del Virreinato, en la capilla de San Francisco Javier, que tienen policromía por la parte de atrás, ¿no? Algunos, ¿no? No todos. Y así como vimos en el video, les pongo cuáles son los estratos de los retablos. Tenemos obviamente la madera, luego tenemos esta capa blanca que vimos que colocaron los artistas, ¿no? Que es base de preparación.
luego viene el bol, que es esta capa roja que también vimos, y después ya viene la hoja de oro, ¿no? En esta parte. Entonces, como vieron, todos estos materiales fueron adheridos con adhesivos a base de agua, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que no usemos agua para limpiar este tipo de esculturas y de retablos que tenemos, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver hasta el final. Entonces, bueno, tenemos nuestro retablo, ¿no? Vamos a ver un poco de los retablos en el tiempo, nos vamos a ir rapidísimo. Y normalmente los historiadores del arte lo que han usado para marcar la temporalidad de los retablos son las columnas, ¿no? Que son todos estos soportes que estamos viendo. Los capiteles van a variar, como vemos aquí, tenemos dórico, jónico y corintio, ¿no? Los órdenes clásicos. Y las columnas vamos a tener estas, que son las de los retablos del siglo XVI, ¿no? De finales del siglo XVI, junto con esta, ¿no? Estas se llaman tritóstilas porque tienen un tercio decorado, estas tipo candelero. Después vienen las columnas salomónicas y después ya las pilastras estípites. Aquí en la siguiente imagen tenemos otra vez, ¿no? Unas tritóstilas, esta que es salomónica, que son como las que nosotros tenemos, aunque esta es hueca, pero es esta forma helicoidal. Y luego estas estípites, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a ver algunos ejemplos de retablos. Este es el retablo más antiguo que se conserva en México. Si han tenido la oportunidad de ir a Cuauhtinchan, Puebla, y si no, se los recomiendo ampliamente. Estuvo en la iglesia de San Francisco en Puebla y en 1597 lo trasladan a esta otra iglesia. Entonces, seguramente ha de ser como de 1570, 1580, ¿no? Es el retablo más antiguo que se conserva y tenemos los laterales que son contemporáneos al principal. Esto es Xochimilco, seguramente es mucho más cercano a todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, seguramente lo hemos visto. Este retablo es de finales también del siglo XVII, ¿no? XVI. Y después ya entramos al siglo XVII, ¿no? Un poco siguiendo estas divisiones que vimos también al principio de la escultura. Vamos a tener este tipo de retablos en donde tenemos estos dobles registros y al y unas decoraciones muy particulares. Lo mismo estos, ¿no? Que tenemos, esto es Cuautitlán, esto es la... Claudia, ¿me escuchas? Creo que tiene algunos problemas de conexión o algo similar. Claudia, ¿me escuchas? Ah, ya se desconectó. Bien, pues vamos a esperar un ratito. Sí, al parecer sí tuvo algunos problemas. Hola, ya Está, regresé. sí, Sí. Ah, sí, ¿sí me escucharon? se No cortó sé la hasta última dónde. parte, si lo quieres volver a repetir, no hay problema. Ok, bueno, a ver, me dicen, desde aquí los retablos, estos sí los vimos, el Sí, de Iztacalco. cambiaste a esa y justamente ahí empezaste ¿cómo se empezó a Ah, ok. cortarla? Ah, ok, perfecto. Sí, de repente Sí, me sacó. Creo que nunca me había pasado, qué extraño. Ah, bueno, les contaba. Este retablo va a ser muy importante porque es el que en el que tenemos las columnas salomónicas ya en madera, las primeras, que es el de San Pedro de la Catedral de México, y se va a hacer hacia 1672. Después tenemos este que es el de Santana en Azcapotzalco, que también va a ser muy, muy importante. Y porque justo estas columnas son de las más similares, ¿no? Tanto estas de aquí arriba como estas, a las que tenemos en nuestro retablo, ¿no? Ya en el 18 va a ser el auge, ¿no? A principios del 18, bueno, casi toda el primer cuarto de la salomónica, ¿no? De estas columnas que les digo así como dulcecitos.
Y entonces, ¿qué vamos a tener en nuestro retablo? En nuestro retablo sí tenemos estas partes con columnas salomónicas, que son del siglo X, finales del 18, 17, principios del 18, pero tenemos todo el nicho central donde tenemos a San Jerónimo, junto con toda esta parte que se llama predela, ¿no? Sobre todo en las calles laterales, que son anteriores. ¿Y cómo sabemos esto? Por las decoraciones que estamos encontrando. La decoración que tenemos fitomorfa, ¿no? Que son todas estas hojas y flores, es muy diferente a la que tenemos aquí, que más bien son lacerías, asas, ciertas partes como más con cabujones, con elementos que se repiten mucho y mucho más chiquitos. Entonces, si ven, justamente toda esta decoración es chiquita, 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 y a diferencia de toda esta que es pues justamente mucho más grande, ¿no? Y son hojas y flores ya con roleos incluso. Entonces, eso nos da pie, ¿no? A ver estas diferencias en la decoración, a que no son no son de la misma temporalidad. Y lo mismo por las pinturas que tenemos, ¿no? Tenemos aquí una visitación, la presentación del niño en el templo, y por acá abajo yo no he logrado entender bien si es San Ignacio de Loyola, que me parece que podría ser San Ignacio de Loyola, ¿no? Pero no sé si ustedes los tengan más identificados. Pero bueno, y además tenemos toda esta parte de aquí abajo del banco, que es una modificación que se hace justamente en los 70, ¿no? Con toda esta renovación de la parroquia. Esto va a ser muy común. En muchas iglesias se van a desmontar los retablos neoclásicos y se van a colocar retablos a lo mejor laterales o de otros lugares, incluso en los presbiterios, ¿no? Otro ejemplo es la Catedral de Tlalnepantla, que en los 60, cuando se erige la diócesis, se va a quitar este gran retablo neoclásico y va a pasar a estar ahí los retablos que vemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, seguimos un poco avanzando en el tiempo, ¿no? Porque ya casi es hora. Esto es Tepozotlán, ya es 1760 más o menos, y luego tenemos estos otros retablos, la enseñanza, esto que es Salamanca, ¿no? Vean cómo van, digamos, desarrollándose los retablos, ¿no? Y ya sin tanto soporte. Luego tenemos ya algo más hacia el neoclásico y justamente entramos al siglo XIX con la profesa, el Sagrario Metropolitano o incluso retablos contemporáneos, ¿no? Como estos, que son el de la Catedral de Zacatecas o el mismo retablo de la Basílica de Guadalupe, ¿no? Que fue la idea de Fray Gabriel, ¿no? Que fuera como un retablo que resguardara la tilma. Entonces, bueno, ya como para cerrar con todo ¿y nosotros cómo conservamos todo nuestro patrimonio, ¿no? Como comunidad, o sea, ¿qué nos toca, ¿no? Les quise poner primero un antecedente de qué es lo que está pasando con el patrimonio cultural en general, sobre todo en casi todas las iglesias de México e incluso del mundo, y son deterioros ocasionados por el hombre. El que más ha dañado las obras que tenemos en las iglesias, nuestras imágenes, es el mismo hombre. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos. Estas son esculturas que las han repintado por completo y que es algo que es muy, muy frecuente y muy común y casi nadie se salva, ¿no? Y bueno, pues aquí les traigo otros ejemplos que son tremendos, ¿no? Desde Veracruz hasta Hidalgo, Ciudad de México, de todos lados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Un otro factor por el hombre, a este Cristo le picaron un ojo en algún momento cuando lo bajaron para que lo veneraran, pues algún chistoso se le hizo picarle el ojo y como vieron que se ponen con una mascarita, ¿no? Como vimos en el video, pues es obvio que adentro está hueco y se le fue para adentro. O Cristos que se han caído, por ejemplo, en una procesión que se les cayó, ¿no? Y estos que son los que yo les decía que no se me habían olvidado porque son Cristos que ustedes tendrán un poco en mente. Entonces, nuestra parroquia de San Jerónimo no se salvó de estos problemas. Al final, las comunidades tienen pues la mejor disposición por tener mejor sus iglesias, sus imágenes y todo, pero muchas veces justo se desconoce a quién acudir. Y es muy triste porque hay muchas personas que se dicen ser restauradores, ¿no? Y en realidad no lo son. Y fuera de conservar nuestro patrimonio, pues se daña más, ¿no? Entonces, este es el ejemplo del Santo Entierro que teníamos aquí en San Jerónimo, o que es el Cristo. ¿Y qué pasa?
es como colocarles un impermeable a estas esculturas que son de madera, y lo que va a pasar es que se va a empezar a botar toda esta pintura, y es lo que está pasando, por ejemplo, con el Cristo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos toca a nosotros como comunidad? El punto es la conservación preventiva. Lo que queremos es prevenir que haya todos estos daños, ¿no? Entonces, son puntos muy básicos, ¿no? Revisar que retablos, las esculturas, las pinturas estén bien sujetos, ¿no? Detectar si hay ataque de insectos, ¿no? Limpiar bien los retablos, las esculturas con plumeros sintéticos o con brochas de pelo suave. Y como veíamos por la técnica de manufactura, es que no se deben limpiar con agua, aceite o algún químico, porque de verdad se dañan muchísimo más las obras. ¿Qué más? No dejar veladoras encendidas cerca de los retablos, de las esculturas, de las pinturas, porque obviamente pues se pueden causar incendios, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de hace algunos años del Señor de las Maravillas, no sé si se enteraron, pero hubo un gran incendio, y vean pues cómo terminó. Al Señor de las Maravillas no le pasó nada, pero la pintura quedó completamente casi destrozada, ¿no? Entonces, también es importante tener un inventario de todos los bienes que hay con fotografías y detalles. Y lo más importante es acudir a restauradores profesionales, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, obviamente las obras se deterioran, ¿no? Pero, pues, y por diversos factores, factores como la humedad, ¿no? La misma, sí, el ataque de insectos, el polvo, o sea, le pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es acudir a los restauradores profesionales justo para que ayuden y restauren todas estas partes que hagan falta, ¿no? Ya que las personas que no están capacitadas, lejos de ayudar a que se conserven las obras, pues las deterioran más, ¿no? Entonces, les puse algunas imágenes de antes y después de algunos casos exitosos de restauración. Este es el San Pantaleón de la Catedral de Puebla, antes y después de su restauración. En este caso solo tenía deterioros causados por el paso del tiempo, ¿no? Nunca le habían pintado nada encima ni nada, y solamente con hacer ciertos procesos muy puntuales, pues recuperó todo su esplendor, ¿no? Lo mismo vemos con esta guadalupana, en donde igual estaba muy sucia, le hacían falta algunas partes, pero con una restauración bien sencilla se logra muchísimo, ¿no? Una limpieza más profunda. San Juan Evangelista, en donde ya había llegado aquí el repintador y le había pintado manita y esta parte de su manto, pero bueno, pues con la restauración se pudo recuperar. Lo mismo San Juan Bautista, ¿no? Que lo habían pintado todo por completo, y después de la restauración se pudo recuperar debajo lo que tenía, la policromía original. O otro Cristo, ¿no? Que estaba completamente pintado, tenía 5 capas de pintura y se estaba cayendo a pedazos, un poco como el Cristo que está en San Jerónimo, y este es el resultado después de quitarle esas 5 capas de pintura. Entonces, bueno, pues ya para cerrar, ¿no? Tenemos unas conclusiones rápidas, ¿no? Vemos que pues al final la materia se transforma, ¿no? Y por las habilidades humanas, pero que también requieren de un proceso intelectual para que lleguemos a tener estas obras, ¿no? Entonces, el arte es un medio para transmitir un mensaje, además es obviamente un vínculo entre el hombre y Dios, es expresión de la fe del hombre, o sea, piensen en todo lo que, pues, cómo eran de ferviente la fe de todos estos artistas, de los comitentes, los que pedían todas estas obras, ¿no? Y bueno, pues ya una cosa más práctica es que obviamente está en nosotros la conservación de nuestro patrimonio, ¿no? Tenemos que conocer lo que tenemos para que lo conservemos, porque si no lo conocemos, pues entonces es algo ahí completamente desconocido, ¿no? Y pues hay que conservar para hacer viva la experiencia, ¿no? Para vivirlo, para disfrutar de nuestro patrimonio, y además para las futuras generaciones, ¿no? Si ya nos llegó a nosotros, pues hay que tratar de hacerlo mejor para que se conserve para los demás. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ha sido un excelente tema que nos permite ver el patrimonio desde otra perspectiva. Pues cuando hablamos de patrimonio, en su mayoría pensamos en edificios, ¿no? Y muy pocas veces en el escultórico, ¿no? De hecho, yo me ponía a pensar en el título, ¿no? De la serie de charlas, y al momento de elaborar todas estas charlas con los ponentes, pues yo pensaba
debimos cambiarle un poco el título, ¿no? Porque no solo es el edificado, ¿no? Sí, también es pues todo tipo de patrimonio que también incluimos, como fue el caso de la ponencia de don Jerónimo, ¿no? Con estas tradiciones de la comunidad. Y bueno, además tu experiencia y la forma en la que lo has descrito nos permite ver de forma muy integral el conjunto de San Jerónimo. Ya no lo vemos tan aislado, ¿no? Así que, bueno, si te parece bien, comenzamos con esta sección de preguntas y comentarios. Sí, así que en estos Sí, momentos claro. quisiera preguntarle si alguien tiene alguna pregunta. No hay preguntas en el chat. Sí, Aline, yo tengo una pregunta. Oye, Adelante, Kena. muchas gracias, Claudia. Oye, recuerdo que hay una escultura ahí en San Jerónimo de un santo afroamericano con el pelo un poco chino, que no la vi ahí como en la lista y yo tenía entendido que era valiosa, o sea que es una escultura, no me acuerdo cómo se llama el santo, que es una escultura muy valiosa, yo tenía entendido. Ok, sería cuestión de que volviéramos a hacer un recorrido en la parroquia, porque todo esto se desprendió de un recorrido justo que realizamos con el padre Barba y con Monseñor Carlos Amaniego y con el padre, y como todo está medio embalado, no sé ahorita cómo estén las cosas, entonces tal vez la escultura está completamente, pues sí, embalada, resguardada por todo el daño que tiene el templo, ¿no? Sería cuestión de que lo volviéramos a checar. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga un comentario o una pregunta? Bueno, Claudia, yo tengo dos preguntas. Bueno, me voy a incluir en esta. Dime. Mi pregunta número uno es sobre los autores de las esculturas, ¿no? No sé si bueno, no escuché que lo mencionaras, pero no sé, ¿nos podrías comentar algo sobre quiénes hicieron estas esculturas? ¿O se puede No. saber o de qué forma? En realidad, se podría saber si tenemos los contratos, ¿no? Pero normalmente los contratos no son para esculturas muy particulares, sino como para conjuntos de retablos. Entonces, algunas de las esculturas que vimos por ahí de otros lugares, como la de la Inmaculada o un San Diego de Alcalá que les enseñé, sabemos que quiénes son los artistas porque eran de retablos y entonces tenemos los contratos de los retablos y sabemos que son Pedro de Requena y Simón Pereira los artistas, ¿no? Es súper claro. Pero de esculturas así tan aisladas, ¿no? De la parroquia y en general es lo que pasa en general en el patrimonio escultórico, no tenemos autores, ¿no? No tenemos definitivamente. O sea, se escuchan nombres por ahí, ¿no? Pedro de Rojas, Requena, o sea, algunos, Sumaya, algunos artistas, sobre todo de retablos, y que seguramente hacían esculturas, pero es muy complicado, muy, muy complicado. Tendríamos que buscar pues archivos y archivos y archivos y seguramente no hay documentación, ¿no? De hecho, muchas de las esculturas novohispanas se han podido fechar por esculturas que están llegando a España y sí hay cosas escritas de tal escultura llegó en 1720, ¿no? Entonces, por ver las características de las de allá, entonces decimos, esa es igual a la de acá, entonces seguramente es de esa época, ¿no? Eso pasa mucho, pero sí pues hay bien poquita información. Y yo conozco, yo creo que en todo México, pues, 3 esculturas novohispanas firmadas, ¿no? Y ni siquiera sabemos quiénes, o sea, de dónde salieron esos artistas, ¿no? Ya, sí, porque digo, son muy bonitas, ¿no? Y son muy valiosas. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿qué mano? Uno lo piensa. Yo me imagino como mano indígena, ¿no? Pero bueno, al final, como dices, es como otra investigación y ahí hay un campo enorme, ¿no? Sí, de echarte clavados archivos y poder estar ahí toda la vida y tal vez no encontrar nada, ¿no? Sí. Exacto. Ok, gracias, Claudia. Mira, tienen una pregunta aquí en el chat. Son 3 preguntas, ¿no? Te las voy leyendo y bueno, ya para que las tengas ahí las vayas contestando, ¿no? De Melissa, felicitarla por su exposición y consultarle
¿Quién es el responsable legal de este patrimonio? Cuando se detectan deterioro, ¿cuál es el procedimiento a seguir para poder darle atención? Y supongo que en el último cambio de párroco, ¿existe un acta de recepción del inventario? Ok, sí. El responsable legal de este patrimonio, o sea, el INAH es el que, digamos, es federal esto, pero en realidad los custodios pues somos la iglesia, ¿no? Entonces, si algo le pasa, pues sí, al final, o sea, el INAH en este caso se hace responsable de la cuestión, sí, pues legal, pero también ahí entramos, ¿no? Aquí está el padre Barba que seguro nos puede ayudar más con ese tema. Y cuando se detecta un deterioro, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Lo primero que deben de hacer es obviamente que el párroco esté enterado, ¿no? Es como toda la cadenita, el párroco ya sabe que debe de acudir al padre Barba, y en caso de que sea en el inmueble, pues el padre Barba ya lo resolverá él, y si es en bien mueble o inmueble por destino, lo consultará conmigo. Y entonces ya nosotros vemos cuál es el procedimiento, ¿no? O sea, obviamente hay que ver qué es lo que tiene, si necesita, por ejemplo, restauración, pues entonces se busca qué restaurador lo puede hacer, ¿no? Si es arquitecto restaurador, si es restaurador de bienes muebles, ¿no? Inmuebles por destino, y pues se sigue todo el procedimiento con el INAH, ¿no? O sea, hay que hacer el trámite 06001 si es esto de restauración, los 05 y 08 por ahí, que es todo lo arquitectónico, y ya pues proseguirá a la intervención, ¿no? En caso de que sea algo de restauración. Y en el último cambio de párroco existe un acta de recepción del inventario. En teoría debería de existir, pero los inventarios que yo he visto que se hacen mucho es como muy generales aquí hay 3 sillas, en la sacristía además hay una cajonera y así. Entonces, sí es algo en lo que pues tenemos que trabajar más, ¿no? En los inventarios muy particulares de los bienes, ¿no? Muebles e inmuebles por destino, para que bien identificados todos y se tenga el inventario y se pueda pasar. En algunas parroquias sí se tienen bastante bien, pero hay otras que no tienen. Entonces, es importante que sí se trabaje en eso. O sea, es lo principal, el inventario. Bien, padre Barba. Sí, Ya aprendió su micrófono. complementando esto que nos comenta Ale, en cuestiones legales, diríamos, la federación es la dueña del patrimonio artístico y cultural. Se les llama custodio, aquel que se encarga de tener bajo su cuidado, y el término es representante legal. Tiene que ver con el INAH y con las autoridades federales de todo tipo. Digamos, el responsable en este caso concreto es la arquidiócesis, hablando de nuestra arquidiócesis, y como derivada está la parroquia de San Jerónimo, también como una AR derivada de la arquidiócesis, y el responsable directo, entonces ya cae la bolita en el párroco, en el padre, en este caso el padre Manuel. Ya lo comentaba, ese aspecto legal, entonces ese responsable pues a veces dice, queremos hacer, y el padre no nos deja. No, tiene que ser junto con el padre porque es el responsable legal. Y es donde se mete uno en líos las comunidades y a los sacerdotes, sobre todo en relación con el INAH o con cualquier cosa, ¿no? Cuando hay problemas y demás, de hurto, de daño y demás, entonces el INAH es el que se encarga de todo el aspecto legal, pero sí tiene que ser junto con el responsable directo, responsable legal, en todos los trámites aún ahorita en la reconstrucción, para poder hacer los trabajos que se están haciendo, el que firma y solicita, diríamos así en el aspecto legal, es el párroco responsable, en este caso el padre Manuel, ahí en San Jerónimo. Sobre los inventarios, llevamos años que se pide el intercambio, cambio de párrocos, que se entregue un inventario cada vez más detallado. Se ha avanzado mucho, nos falta mucho, porque sí es un reto, ¿no? Como en el caso concreto, ahorita preguntábamos con Ale, ¿y quiénes son los autores? Pues sí, ya que ese especialista no lo sabe, nosotros menos. No hay historia, ¿no? Si se pudiera saber, se pudiera investigar, sería muy interesante. Lo que los especialistas nos ayudan es decir, pues por todas esas características son de tal siglo y esto, ¿no? Se rastreando y con mucho tiempo especializado, pero que no hay el personal.
El INA está muy interesado en todo ello, sobre todo conservación, pero pues también están limitados por personal, limitados por cuestiones económicas, pero sí se está buscando cada vez más, se está insistiendo ya por lo menos un inventario fotográfico, cierta descripción, se puede ir recurriendo ya a la dimensión, se nos puede apoyar Ale o buscamos otras personas quienes vayan haciendo, pero también por cuestiones de seguridad, de robos, de descuidos, porque a veces las mismas comunidades destruyen con buena intención, ya está viejito y dañado, uno nuevo. El padrecito llega con moda, se dice, ya no, mejor uno nuevo. Entonces es fácil que se abre muchísimo patrimonio, un poquito por sale más barato uno nuevo y quizá más bonito que quizá un viejito y ya está todo polvado y desmanchado, pues mejor. Si queremos una restauradora especializada, sale recara, pues mejor vamos allá a la villa o a ver a dónde nos recomiendan y nos ahorramos buena lana, ¿no? Pero inconscientemente o por desconocimiento perdemos mucho del patrimonio. También en cuestión de a quién recurrir, ya lo mencionaba Ale, o sea, la dimensión de bienes culturales, estamos para asesorar, para acompañar, y si no podemos, estamos buscando quien nos apoye y nos ayude para hacer bien las cosas y cuidar bien de nuestro patrimonio y atenderlo. Hoy uso mucho más la palabra conservación, no tanto de restaurar o de hacer algo nuevo, para que hagamos bien las cosas y esto se vaya proyectando. Entonces, la dimensión es quien asume todo esto y sí pedimos que se nos consulte. No vamos a poner obstáculos, vamos a ayudar en soluciones. Que nos tienen miedo. No decimos, no hacemos, ya sea las comunidades, ya sea los párrocos, no sé. Nuestra psicología es bastante curiosa y bella a la vez, tiene sus bondades y sus limitantes, pero sí tratar de buscar siempre recurrir a quien nos oriente, nos ayude, ¿no? Incluso nos ha pasado muchas experiencias, Ale tiene más esa experiencia, tiene más tiempo en esto, que luego nos venden, ocupa 20,000 cosas y no se ocupa, es más destruye. A veces el tratamiento o lo que se debe de realizar es algo más sencillo y sí, a veces es más caro, es relativo, a veces sale más caro otras cosas porque se destruye más. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No, es que quiero que le pinten, quiero que le pongan el brazo y a ver quién me dijeron, ¿no? Entonces sí, tener mucho cuidado, tenemos que tener esa conciencia y algo muy claro, hablamos con los responsables legales, que si el padre, que si las comunidades, que si el interés, todo esto tiene que ser una corresponsabilidad. Y también aunque no nos guste a veces la papelería, pero es necesaria, también va generando historia, tenemos que recurrir a las autoridades de línea. Y ya mencionaba unos formatos en cuestión de reparación de los bienes muebles, pero también está con los inmuebles, ¿no? Y verlos en conjunto, el mueble y el inmueble, o el inmueble que está dentro del inmueble. Y todas las autoridades que, pues, sí, es engorroso, pero sí es necesario, que tenemos que hacerlo y orientarnos y agarrar los canales. Creo que eso sería más o menos si respondimos. Y en relación a San Jerónimo, en cuanto al inventario, aquí lo tenemos. Y gracias a Dios se ha hecho muy bien en años anteriores y se sigue enriqueciendo. Bueno, ese inventario que presentas, sería enriquecerlo y mejorarlo. No tanto, a veces pensamos que es aumentar lo que se va poniendo. Quizá irlo puliendo sería quizá la palabra, complementando con las cosas nuevas y puliéndolo, como perfeccionándole qué es lo que se puede hacer para detallar más. Exacto. Al que tiene siempre se le va a pedir más. Y al que no tiene, que empiece. Exactamente. Así es. Muy bien. Bien, Melissa. Gracias, padre. Gracias, Claudia. Espero que haya Melissa podido responder a estas tus preguntas. ¿Alguien más tuviera algún comentario, una pregunta? Bueno, quisiera hacerte la última pregunta que te comentaba Claudia. A lo mejor, bueno, tengo un poco yo la idea porque sucede, yo creo, muy similar como en la restauración de los monumentos, ya, de los inmuebles. Mi pregunta es, ¿cómo es que llegan a la imagen original? ¿No? Por ejemplo, veíamos hay varias esculturas que tienen
partes ya perdidas, colores incluso, ¿no? Que no se ven ya bien, los materiales, ¿no? Incluso, y acabas hace rato de decirnos que hay poca información en ocasiones, ¿no? Hay información, obviamente, de otras esculturas muy similares y quizá eso es lo que yo me imagino, ¿no? Pero bueno, esta es la pregunta para que también todos lo puedan conocer, cómo llegan a esta imagen original y poder restaurarla de la mejor manera a una escultura. Pues lo primero es justo pues analizar y entender bien los materiales y cómo está hecha la escultura, ¿no? Toda la parte histórica también es importantísima, ¿no? Porque a veces hay ciertos daños y ciertas cosas que vemos y decimos, es que eso está muy mal, pero en realidad es parte de como de la historia de la escultura, ¿no? Entonces no nos podemos brincar eso. Y ya después lo que hay que hacer pues es justo entender los deterioros que está teniendo y sí, como dices, o sea, tenemos muchas esculturas muy similares, entonces podemos basarnos, ¿no? En ellas y para poder llegar cuando están repintadas como las que les enseñé, que justo es de lo que a lo que yo más me he dedicado a quitar todos estos repintes, tenemos muchas opciones, ¿no? Pero se tienen que hacer muchísimas pruebas para poder quitar todos esos repintes sin dañar la parte original. Entonces, desde usar, no les miento, ¿no? O sea, muchos disolventes hasta pues removedor de pintura para auto o bisturí por un mes, que es lo que llevo haciendo creo que todo el último mes, ¿no? Quitando con bisturí estas pinturas sobre una escultura de 1560. Entonces ¿no? Hay que hacer muchas pruebas, ¿no? O sea, se llega a las policromías originales, es complicado, pero sí se logra, ¿no? Si no las han quitado, porque también pasa que las quitan por completo y las vuelven a pintar, pero ese ya es otro tema, ¿no? De eso podríamos hablar muchísimo. El punto es que sí, tenemos muchas opciones, ¿no? Y muchas fuentes, digamos, incluso hasta de inspiración. Por ejemplo, los cristos de caña, se sabe que se hacían un poco en serie, entonces tenemos cristos que son igualitos, ¿no? Ahora estamos haciendo una barba de un cristo y pues tenemos el cristo de Tlacolula, que es, ¿no? Muy famoso, que es igualito, entonces pues tenemos una foto del Cristo de Tlacolula y estamos copiándole la barba, ¿no? Entonces ese tipo de herramientas son las que tenemos que tener mucho los restauradores, ¿no? Basarse pues en otras obras también. Yo quiero hacer una última pregunta. Sí. Es que estamos 5 personas en la misma cuenta. Mi nombre es Rosario y quería preguntarle en relación a su experiencia. Cuando se daña una escultura, al momento de repararla, su valor, o sea, disminuye o sigue conservando su valor una vez restaurada. Esto en relación a su experiencia. Sí, sí es o sea, en sí el valor de la escultura yo creo que no depende de la intervención. Si la dañan, ¿no? La dañan, si son intervenciones inadecuadas, definitivamente sí pierde pues eso, ¿no? Como ciertas cualidades estéticas, su valor histórico, ¿no? Como de antigüedad y eso sí se ve muy afectado, pero perderlo por completo no, porque se tendría que quemar y desaparecer, ¿no? Para perderlo, yo creo. Pero si es una intervención de restauración profesional, no, ¿no? Muchas veces hay coleccionistas y eso que prefieren tener sus obras muy, muy deterioradas, pero la verdad es que sí, las obras pues ganan muchísimo con una restauración bien hecha, ¿no? Cuando lo requieren, ¿no? Porque como decía el padre Barba, a veces llegan restauradores o que no son restauradores y les quieren hacer miles de cosas a las obras cuando en realidad se necesitan cosas bien chiquitas, ¿no? O sea, bien poquito, ¿no? Entonces, no, yo creo que los valores en sí, pues no se modifican, ¿no? Gracias. De nada. Quizá también sobre ello, hablamos sobre todo mucho de las obras históricas, ¿no? Artísticas y patrimoniales. Ya las obras modernas, que hablamos de fibra de vidrio, de yeso y demás, ya es otro tratamiento, que también tienen los restauradores, pero ya es totalmente otra cosa. Muy bien. Gracias, padre. Gracias, Claudia. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Un comentario? Bien, pues
Creo que en este momento Yo, cerramos esta. yo, doctora, Margarita, sí, adelante. yo, sí. Una pregunta para Claudia. Según su experiencia, en este momento el señor San Jerónimo requiere de conservación. Conservación, ¿Necesita sí. conservación? Como dijo el padre Barba, conservación sí. Hay que darle mantenimiento, hay que prevenir que tenga deterioro. Yo lo veo muy bien, ¿no? Su policromía y todo está muy bien, ¿no? No ha tenido estas intervenciones como a lo mejor otras sí de la parroquia. Entonces sería cuestión de revisarlo debajo de sus ropajes, que creo que no lo he podido ver, pero así a simple vista les digo, o sea, que lo sigan cuidando de la manera en la que lo cuidan, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, brochitas de pelo suave, nada de trapo húmedo, o sea, todas esas cosas, ¿no? Que hay que estar como muy al pendiente. Gracias. Buenas De noches. nada. Buenas noches. Y felicidades por su tiempo que nos ha dedicado para darnos esta información tan importante para nosotros. De nada. Gracias, Margarita. Padre Manuel. Nada, agradecer muchísimo a Claudia, también la visita que nos hizo, ¿verdad? Con el señor Samaniego, con el padre Salvador, y pues de esa visita, ¿verdad? Que fue pues poco antes de la pandemia, y que luego también habíamos ya proyectado, ¿verdad? Todo este tema pues del cuidado, etcétera. Pues aquí nos acompaña la señora Kena, que ella está coordinando el área de liturgia y espiritualidad aquí en la parroquia, y pues dentro, ¿verdad? Del área de liturgia, pues tenemos, ¿no? Esta parte del arte sacro, ¿no? Y todo esto, entonces, pues gracias a Dios ahí va, ¿no? Configurándose, vamos trabajando, acabamos de tener una asamblea, ¿verdad? Y pues creo que el apoyo ahí de la comunidad, ¿verdad? De pues toda la gente que está interesada en seguir apoyando, en seguir pues cuidando, ¿verdad? Nuestro patrimonio, pues ahí nos hemos ido coordinando, lo seguiremos coordinando, ¿verdad? Y pues nada, agradecer ahí también las iniciativas, ¿no? Que han ido proponiendo para esta conservación, que creo que han sido muy buenas, ¿no? Que ya nos comentaba también Claudia, ¿no? De cómo adopta una imagen, ¿verdad? Para pues ese cuidado, y pues ya gracias a Dios vamos avanzando en todo eso, ¿no? Así que pues ya saben que pues las puertas de la parroquia siempre están abiertas, ¿verdad? Para todo aquel pues que quiera colaborar, ¿verdad? Como lo han estado haciendo, y pues ahí estamos, ¿no? Así que pues muchísimas gracias, Claudia. A usted, padre, y pues seguimos a sus órdenes. Gracias. Bien, pues Claudia, también hay varios comentarios, agradecimientos, felicitaciones que podemos ver aquí de Amelia, de Ethel, de Rosario igual y de Pedro, ¿no? Entonces los dejo aquí para tu lectura. Muchas y gracias. En este momento cerramos esta sección de preguntas y comentarios. Quiero ahora agradecer a la restauradora Claudia Alejandra Garza Villegas por su participación, su tiempo y que nos haya compartido este tema tan especial dentro de su quehacer profesional. La verdad es que ha sido todo un honor contar con tu presencia y sabes que seguimos en contacto. Quiero agradecer también a todos los que nos han visto esta noche, que han tenido esta constancia con las charlas. Espero que hayan disfrutado esta sesión y que una vez más nos sirva para enriquecer nuestro conocimiento sobre el patrimonio. Les vuelvo a compartir el link del cuestionario correspondiente a esta charla en el chat. Y finalmente, recordarles que nuestra sesión de cierre de las charlas será el próximo viernes 27 de agosto a las 8 de la noche. Les pido que no falten, por favor. Y bien, pues sin más, terminamos esta sesión esta noche. Me despido de ustedes. Quisiera antes pedir siempre les pregunto si el padre Barba o el padre Manuel quieren hacer esta oración final, por favor. Padre Manuel, ahora me le adelanto. Ahora sí me toca, ¿verdad? Muy bien, muy bien. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad y de misericordia, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir. Gracias pues por todo lo que hemos podido aprender durante esta charla, para cuidar también cada una de las imágenes que nos representan a los santos, que nos representan a tu Hijo, a nuestra Madre Santísima. Te pedimos que todo esto nos siga ayudando a crecer en comunidad,
en esta área tan importante de la liturgia, del arte sagrado, y que pues cada día podamos ser también cada uno de nosotros ese reflejo de tu amor y de tu misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre Manuel. Gracias a todos, que pasen bonita noche y excelente fin de semana. Hasta la próxima. Buenas Igualmente, que noches. estén muy Gracias. bien. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bye, Padre. Buenas noches. que Gracias, Padre descansen. Bárbaro. Gracias. Hasta luego, Berta.